La salvaguardia y difusión del patrimonio es uno de los sellos de la Biblioteca Nacional de Chile. En esta cápsula audiovisual conoceremos la colección Octavio Cornejo, la que se compone de más de 4.000 fotografías minuteras, además de otros objetos minuteros como cámaras y telones, entre otros. Más de 100 años. Más de 100 años. Digamos que partió como en 1910, o 110 años aprox. Y te quiero hacer entrega, Luis, de este libro que escribí. Soy coautor junto a Soledad Abarca, Paula Fiamma y Jimena Río Seco, ¿ya? Y que está basado en la colección minutera que yo armé durante 20 años. Puedo contar que dada la estructura del archivo, nosotros tenemos distintas colecciones. Muchas veces estas colecciones las nombramos por el coleccionista que las formó, en este caso Octavio Cornejo. Si uno ve de cualquier objeto bibliográfico, de archivo, tiene como un doble o triple valor. Uno es el valor que tiene que ver como un objeto, objetualmente, históricamente. La fotografía minutera es como testigo de una época, si se quiere. El papel fotográfico tiene una materialidad que ya no existe. Por otro lado está el registro mismo, que es la imagen, donde tenemos una infinita posibilidad de contenidos que levantar de ahí. Tenemos mobiliario urbano, transporte, vestimenta, hasta los peinados, los bigotes. O sea, hay investigadores que todo pueden sacar información de cada una de esas cosas. Mi colección llegó a tener 4.000 fotografías, 9 cámaras y bastantes telones, como 8 creo. Y lo que pasa es lo siguiente, que en mi casa yo no podía mantener esa colección. Ya se me hizo muy engorroso, porque estamos hablando de telones que miden 3 por 4 metros. Ya cámaras que son muy grandes, ¿no? Como una cámara de cine. Entonces, al final decidí mejor ceder o vender esta colección a la Biblioteca Nacional. Sí, yo creo que es muy importante porque es la base de la fotografía principalmente y es parte de la historia, en este caso de las familias chilenas, de los lugares donde estuvieron aquellos fotógrafos que en los años 50, bueno, lo dice la historia, que había más de 5.000 fotógrafos, fueron rebajando, tú donde ibas, incluso hay fotos por ahí que en una foto sale un fotógrafo allá, sale otro fotógrafo con su delantal blanco y todo eso, entonces eso te dice que sí había muchos fotógrafos. Una de las finalidades de cuando yo vendí mi colección a la biblioteca era de que esto se perpetuara en el tiempo, ya que ojalá que más investigadores hagan más cosas. Entonces ahí tienes como una variedad enorme de distintos valores que nos dan una información súper rica de todo lo que es el oficio minutero y de lo que es la fotografía popular, de los retratos populares, etc. En los años 80 se llegó a 300, hoy no sé, yo creo que no habrá más de 2 o 3 activos y que hagan, o sea, y que sea familiar. Ver la colección que me perteneció me trae nostalgia, pero también me trae satisfacción de saber que está en un buen lugar, que bajo las condiciones que tal vez yo como coleccionista no le podía dar. Creo que Octavio ha sido súper generoso
Destaco mucho cómo él fue, la visión que tuvo para ir rescatando estas fotografías. Aquí hay un trabajo de más de 10 años, de levantarse temprano los fines de semana, ir a rescatar fotos a los galpones, comprar fotos, invertir plata en crear toda esta colección que luego fue traspasada al Archivo Fotográfico de la Biblioteca Nacional. Creo que ahí hay una visión que hay que rescatar que tiene que ver con su estadía en Brasil y con este trabajo que él hizo con su hermano comprando fotografías. Instantes memorables, 100 años de fotografía minutera en Chile. Fantástico, sí, mira, la porteñita. La porteñita, Valparaíso. Valparaíso. Había familias o minuteros que tenían su puesto ya establecido en ciertos lugares de Santiago, en la Plaza Italia o Dignidad, Monumento Baquedano, como le quieran llamar. Habían otros en los cerros, habían minuteros que iban y se especializaban en fiestas religiosas, habían otros en la playa. Entonces ahí también tienes la historia de un oficio que es súper importante y que con este libro, digamos, empezamos a develar, pero por supuesto que debe haber muchos más. Se pusieron telones de fondo, habían cámaras también de la colección de la biblioteca y la gente se podía sacar fotos. Sabemos, por cierto, que hubo minuteros e incluso hay algunos todavía activos en otras partes de Chile, como en Chiloé, Valdivia. Bueno, era un oficio que, según las investigaciones del equipo aquí del libro, llegaron a tener 5.000 afiliados. Entonces, era un sindicato potente. Entonces fue algo realmente bastante bonito. Es bastante bonito lo que hace la biblioteca también. Esto de acercar el público a sus colecciones, ¿ya? Porque recordemos que hay un público que es investigador, académico, no sé, que le interesa este tema, pero también hay que despertar el interés de personas que no son de ese ámbito, como los niños, por ejemplo, y cómo ellos se acercan a este tipo de patrimonio. En el documental La ciudad de los fotógrafos, de hecho sale hablando Ana González, dirigente de tema de derechos humanos, y ella dice que un día iba pasando un fotógrafo por fuera de su casa y ella gastó la plata que tenía para comprar comida para tomarse una foto, y es que ese es el único registro familiar que ella tiene. A mí me costó mucho encontrar una fotografía para ponerme en el pecho. Eran 4. No la encontraba, porque nunca tuvimos una máquina fotográfica en la casa. De casualidad tengo una foto familiar que pasó una vez un fotógrafo por la calle. Señora, ¿quiere sacarse una foto? Puta, yo creo que ese día no teníamos para comer. Tuvimos la idea, el alumbramiento, no sé, la magia de decir, claro, pase. Y es la única foto que existe. Entonces, no tener la foto de la familia es como no formar parte de la historia de la humanidad. Mira, yo pienso que el patrimonio es historia, ya es memoria. Y yo pienso que la sociedad tiene que conocer su historia, su memoria. Y los niños, yo pienso que, bueno, en este caso los papás, son los que tienen que incentivar a los niños en estos temas, porque si no, como dice el dicho, o sea, un país sin historia no tiene futuro, ¿ya? Entonces estamos creando el futuro y los niños tienen que tener conciencia de lo que fuimos para que puedan saber para dónde proyectarse también. O sea, así de potente puede ser una fotografía para una familia.
para un individuo y para una sociedad. Bueno, lo voy a No, atesorar y va a estar bacán. en un lugar de privilegio en la biblioteca de mi casa. Buenísimo. Po. Bueno, y Que estoy disfrute. listo para descubrir y aprender acerca de los fotógrafos minuteros, ¿cierto? Eso, un largo viaje, así que bienvenido. Gracias. Muito bem-vindos ao 6º encontro do Fotoclube Internacional Lambi-Lambi, que nesse ano acontece de forma presencial na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, nos dias 9 e 10 de setembro. No dia 9, a gente vai ter uma palestra maravilhosa com a Cássia Xavier, que é imperdível, tá? Lá no Art House BC, que é nosso apoiador. E no dia 10, então, uma ação com todos os fotógrafos na Praça do Pescador, que fica no bairro da Barra, aqui em Balneário também, junto à Feira de Artesanato. Então vai ser muito bonito, o local é lindo. Nós vamos estar assim no marco inicial da cidade, então vai ser bem emblemático, tá? Bem, meu nome é Bárbara Nunes, eu faço parte, então, do Fotoclube, eu sou a câmera número 7, eu adoro falar isso, e eu sou a proponente, então, desse projeto que está viabilizando esse encontro presencial, tá? Que foi aprovado pela LIC aqui em Balneário Camboriú. Então, esse é um evento que está sendo patrocinado pela Fundação Cultural de Balneário Camboriú e também pela Prefeitura Municipal de Balneário, tá? E agora eu quero passar para a Cássia, então, né, Cássia? Ela dá continuidade, então, a esse nosso encontro virtual. Então, obrigada, Bárbara, bem-vindo a todos. Eu estou aqui junto com a Bárbara Nunes, que ela é anfitriã do nosso encontro desse ano, lá em Balneário. A Bárbara é artista visual, fotógrafa lambi-lambi, uma fotógrafa lambi-lambi incrível, faz retratos incríveis, então quem for participar do encontro vai poder ver também ela fotografando. E com o Otávio Cornejo, que é ator, né, com o Otávio de profissão, mas também é um grande investigador e colecionador de fotografia minuteira no Chile, e também fotógrafo minuteiro, né, Otávio? Esse ano a gente ainda não está junto, mas esperamos que no próximo você possa estar conosco de novo. Esse vídeo que vocês acabaram de ver, esse lançamento do curta, que se chama Coleção Otávio Cornejo, da Biblioteca Nacional do Chile. Ela fala, né, vocês viram, sobre a coleção de fotografias Lambi-Lambi, que é intitulada de Coleção Otávio Cornejo pela Biblioteca Nacional. Então, ela é uma coleção das mais importantes do tema, né, no Chile, e ela é composta por quase 4.000 fotografias, 8 câmeras. Depois o Otávio me corrige se eu estiver falando certo, e 7 telões de fundo pintados, que vocês viram, também passou no vídeo, das décadas de 1910 e 1980, que hoje, né, fazem parte da Biblioteca Nacional.
Eu vou fazer essa apresentação também em espanhol, para contemplar mais pessoas, né? Nós temos o Fotoclube internacional. Então, hoy hacemos el lanzamiento del cortometraje Colección Octavio Cornejo de la Biblioteca Nacional de Chile, que habla de la colección de fotografías minuteras Octavio Cornejo, que es la colección pública de fotografías más importante sobre este tema, compuesta por casi 4.000 fotografías, 8 cámaras y 7 telones de fondo pintados entre los años de 1910 y 1980. Hoy pertenece a Biblioteca Nacional de Chile. Entonces, bienvenidos a todos. Y voy a empezar ya haciendo una pregunta para Octavio, porque se ve en ese corta la cantidad no solo de fotografías, pero también de telones, y vos dices que no podría tener más en su casa, por eso también gustaría de que estuviese en un lugar que las personas pudiesen tener también contacto con eso, ¿no? Son 2 preguntas que ya voy a lanzar. La primera, que dice que juntó eso en 20 años, ¿no? Me gustaría de oír un poco cómo fue eso, cómo que si las personas te donaron, se compraba, cómo que empezó esa colección. Y lo otro, yo me atenté mucho a su charla, diciendo que le gustaría que eso estuviese en contacto con el público, sobre todo con los niños, para que entendiesen, conociesen la historia de la fotografía minutera en el Chile. Me gustaría de saber lo que la biblioteca hoy hace para que las personas tengan un contacto con eso, que no sea solo para investigadores. Entonces, puede hablar, por favor. Muchas gracias, Casia. Un placer, un gusto tremendo estar aquí. Hola, Bárbara. De verdad que estoy muy contento, primero, de estar aquí, muy agradecido de estar con ustedes dos, con todo el público que sigue al Fotoclub, ¿no? Y este encuentro, este festival que es muy importante para nosotros en Chile, y yo creo que también para América Latina. Es un encuentro único, especial, junto con el de Mercedes, ¿no? En Argentina. Son 2 grandes encuentros y únicos, donde nosotros los investigadores, fotógrafos minuteros, podemos tener una plataforma para difusión, ¿no? De nuestro trabajo y nuestro estudio. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, y respondiendo la pregunta, claro, yo primero tuve contacto con el mundo minutero o la fotografía minutera en Brasil, y porque yo viví 8 años en Sao Paulo, ¿sí? Entonces, bueno, y en Sao Paulo yo tuve contacto por primera vez con la fotografía minutera por medio de un investigador que se llama João Emílio Gerodetti. Bueno, él lamentablemente falleció el año pasado, y él publicó algunos libros sobre fotografía minutera, o uno en particular, y ahí yo conocí la fotografía Lambe Lambe, ¿no? Y después yo volví a Chile el año 2002, y ahí me propuse guardar este tipo de fotografía que me había marcado muchísimo. Fue como un antes y un después de la fotografía de cajón, ¿no? Entonces me puse a investigar a fotógrafos de plaza acá en Chile. No sé, recorrí la capital, Santiago, de donde soy yo. Me puse a recorrer la capital y me encontré con la sorpresa de que habían varios que todavía seguían activos con este tipo de cámara, y muchos de ellos ya eran muy viejos, muy viejitos, ¿no? Mujeres, hombres de 80 años, ya estaban en la última, y yo les preguntaba, les decía, ¿qué van a hacer con estas cámaras? Y me decían, las voy a vender, las voy a donar, Entonces yo
quedé pensando y dije, wow, yo necesito empezar a juntar este tipo de material porque ya sentía que se estaba acabando. Y ahí empecé a reunir fotografías, telones, cámaras y empecé a armar una gran colección minutera que hoy está en la Biblioteca Nacional de Chile. Y obviamente, y respondiendo a la segunda pregunta, obviamente que esa gran colección yo no la podía mantener en mi casa porque yo tenía, no sé, como 9, 10 cámaras de esta, entonces, y era muy complicado por el tema de conservación, por el tema de espacio, por el tema económico, Claro. por un montón de factores que no permitían que en mi casa estuvieran. Así que tuve que ceder esta colección para la biblioteca, ¿no? Claro. Nacional. Y la otra que pregunté es que vos en el vídeo está diciendo eso, que le gustaría que las personas estuviesen en contacto con esa colección, ¿no? Que no esté, Ah, porque es una preocupación un poco que yo tengo hoy con el proyecto que tengo y con, por ejemplo, con el archivo de fotografías archivo. minuteras que tengo, que no sea solo para mí. Entonces, lo que tengo hecho es cuando voy a hacer alguna acción en la calle o en un museo, en una institución de cultura, yo llevo ese acervo, parte de ese acervo, de ese archivo, para que las personas puedan ver. Entonces, llevo las fotografías, libros, bueno, para que no esté solo conmigo. Y tenía esa preocupación también con toda mi investigación. Entonces también pienso como vos, tiene que estar con el pueblo. Es una fotografía de la calle. Entonces no hace mucho sentido que esté en un museo, ¿no? Como algo que no se toca, que no se puede ver, no se puede mirar. Y vos dice eso. Lo que me gustaría de saber es qué la Biblioteca Nacional de Chile hoy hace para que las personas puedan ver, conocer toda esa su colección. Sí, bueno, la biblioteca tiene una particularidad que ella intenta acercar las colecciones privadas que tiene al público. Entonces hacen muchos, por ejemplo, eventos de patrimonio, por ejemplo, donde sacan todas sus colecciones, por ejemplo, varias veces para el Día del Patrimonio, estas colecciones, la colección Octavio Cornejo, sale para al público, ¿no? Sacan los telones de fondo pintado, las cámaras, y también digitalizan todo el material fotográfico. Entonces, por ejemplo, la colección de 4.000 fotografías, creo que ya han digitalizado como 2.500. Entonces, la preocupación de la biblioteca es justamente que el público joven, investigadores, público general, estudiantes, ¿no? Se acerquen a este material. Y para mí, yo concuerdo con lo que dice Casia, porque realmente que es muy sin gracia, ¿no? Que tener esto guardado en la casa o en un museo privado, eh, donde nadie lo puede ver. Esto, como bien decías, es como del pueblo, es popular, de la gente, y es bueno que vuelva nuevamente este patrimonio a la gente, al pueblo, creo. Entonces, es una colección que yo creo que es única en el mundo, que reúne tantas cosas juntas relacionadas a la fotografía minutera, como los telones, como las cámaras, y sobre todo la fotografía, que es una gran producción de los fotógrafos, ¿no? Entonces, es importante que eso esté en contacto con el público, porque obviamente, como no hay en lugar ninguno, las personas tienen que conocer, tienen que saber. Esos vídeos que vos haces en ese proyecto posibilita eso también. Eso también es una manera de poder mostrar, ¿no? Esa fotografía, y no solo para las personas en Chile, como nosotros hoy pudimos ver a este corta. Eso es increíble. En Brasil tenemos algunos lugares que
tiene una cámara o las fotografías, pero no son intituladas, que no es intituladas, nomeadas, nombradas como minutera. Entonces, eso ya es muy importante y un poco más, lo que habíamos dicho un poco antes también, es que en Chile está muy, muy bien preservada esta historia, esta memoria. Que me gustaría de saber, que ya dice que empezó por la colección de Gerodetti, que fue una persona muy importante también para mí, porque me donó esa colección que creo vos ayudó a tener. Entonces, que es increíble eso, ¿no? Como que las cosas se unen también. Pero en Chile, ¿cómo que llegó a las cámaras? ¿Conoció a los fotógrafos? ¿Le pedía para vender? ¿Tuve que comprar? ¿O ganó también? ¿Se donaron cosas para vos? ¿Los telones dónde estaban? ¿Cómo que llevó a su casa? Cuéntenos un poco de cómo fue ese proceso. Sí, mira, contar, por ejemplo, que, como les contaba, habían personas muy mayores, muy mayores. Por ejemplo, recuerdo un minutero como ya casi 90 años, casi, y él me llevó a su casa, a un lugar muy, ¿cómo se podría decir? Muy lejos, en la periferia de la ciudad, ¿no? Y llegamos a su casa y ahí me mostró un telón hermoso, lindo, lindo, así como de la década del 50 más o menos. Y lo tenía arriba del techo de su casa. Entonces yo le pregunté, le dije, ¿qué va a hacer con ese telón maravilloso? Y me dijo, yo creo que lo voy a botar. Dijo, porque ya no quiero saber nada más. Y yo como coleccionista le dije, por favor, es posible que yo se lo pueda comprar, por favor. Y bueno, y ahí era una persona muy mayor, entonces le pagué, digamos, lo que él quería, lo que él necesitaba, ¿no? Y ese telón fue el primer telón de la colección, ¿no? Que mide como 4 metros por 3, es de una virgen, muy antiguo, debe ser, no sé, años 50, aprox. Y así, o sea, después iba a la casa de otra familia minutera antigua, también tenían telones, cámaras, a veces tenían no una cámara, tenían tres. Entonces yo les preguntaba, les decía, ¿esa cámara, la tercera, la quieren o no? ¿Se las podría comprar? Bueno, y de ahí, sí, por supuesto que sí. Otras personas también me regalaban, me donaban, y yo no aceptaba donaciones porque lo encontraba como un poco injusto, ¿no? Injusto, que Claro. era ¿no? Porque por una cosa ética, ¿no? Entonces, la verdad que yo fui como adquiriendo esto así como con familias, con gente relacionada directamente con el mundo de la fotografía minutera, Entonces, acá, ¿no? cuando iba a buscar esas cámaras o las fotografías, ya tenía contacto con la historia directo también, porque Exactamente, eso es exacto. increíble, ¿no? Porque yo recibí acá, no sé si van a ver, hay una piedra, pedra pomes, que llamamos acá, que los fotógrafos Sí, utilizaban, ¿sabe? Que yo gané de un fotógrafo minutero, Antônio Arthur Minaí, de Aparecida. Entonces yo la pongo acá como algo qué muy, muy lindo, una importante, joya, ¿no? ¿no? Sí, exacto, una joya. Es, Qué es, muy, hermosa. es muy emocionante eso. Claro que con él tengo una relación porque empecé toda la pesquisa con ese fotógrafo. Pero vos Wow. que tuve contacto con tantos, yo pienso eso, cómo es importante también, porque toda esta memoria y la historia fue pasada a vos junto con esa cámara, junto con esa fotografía. Y eso está en el libro, ¿no? Claro, y sabe exactamente, no, y se me olvidaba algo muy importante. Bueno, están las familias de minuteros, los que guardan material, por supuesto, en Brasil debe ser exactamente lo mismo, pero también se me olvidó decir que estaban las ferias de antigüedades. Claro. ¿No? Entonces yo iba a muchas ferias de antigüedades Sí. y
no siempre, pero cada una vez al año, una vez cada 6 meses aparecía una cámara minutera y muchas fotografías. De hecho, las fotografías que yo tuve de la colección, las 4000, las compré en ferias de antigüedades. Sí, Entonces te tenía pasó que estar conmigo. todo el día Igual. ajoelhado, arrodillado en el suelo, mirando álbums antiguos de Sí, familias desconocidas. Y ahí yo sabía reconocer la fotografía minutera, entonces decía, esta es minutera, esta es de telón, esta de... Entonces ahí uno va como jugando un poco y así fui armando un poco la parte fotográfica, ¿no? claro. Las cámaras aparecían de vez en cuando en ferias, pero las fotografías siempre. Eso sí era una cosa sagrada. En feria de antigüedades, fotografía minutera. Sí, Sagrado. quien quiere tener, tiene que frecuentar y tener mucha paciencia, porque tiene que buscar, porque está, justamente ese es un problema, está junto con otras técnicas fotográficas. Entonces, Claro. tanto Octavio como yo tenemos un poco de eso como investigadores, de querer mostrar a las personas lo que es una fotografía minutera, porque a veces es muy fácil, porque se ve, ah, no, es un postal en minutera, y a veces no, porque los otros fotógrafos también utilizaban, ¿no? Y al mismo Exacto. tiempo, ese postal, sobre todo acá en Brasil, que hay una que todos dicen, no, ese es Lambi Lambi. Pero es solo un periodo. Hay otro que las personas no ven, que las fotos no están más tan, acá decimos amarallecida. Todavía Ah, siguen perfecto. blanco y negro con contraste perfecto, que sería de los años 60, 70. Entonces Claro, hay mucha cosa para investigar y buscar. eso, Y exactamente. vos continúa haciendo eso o después que no, no busco más, no busco, no quiero. No, la verdad es que yo vengo de una familia de coleccionadores. Acá decimos en español coleccionista. Mi abuelo coleccionaba celos, estampillas en español, ¿eh? Celos. Sí, Entonces tenía una colección así, miles, miles. Después mi hermano mayor, más velho, mi hermano Carlos, que él vive en es Brasil. también coleccionista, ¿no? De cartón postal, Sí, entonces de tarjeta postal. Entonces vengo de una familia como que ya en nuestras ADN ya tenemos claro. esto de coleccionador. Entonces, y también de investigador, ¿no? Entonces, es algo natural para mí. Yo creo que toda mi vida voy a estar coleccionando. Yo Claro. no he parado y creo que tampoco nunca voy a parar, porque es increíble, y es verdad eso, que es increíble la cantidad, ¿no? de material que existe, ¿no? Perdido por ahí. Sí, Y yo siempre me acuerdo de la película Amélie, la película francesa. ¿Se acuerdan? ¿Vos si lembran? ¿Se acuerdan de una escena donde donde Amélie conoce un personaje que colecciona pedazos en fotografía un, 3x4, sí, claro. sí, y el tipo era obsesionado, era un fanático. Se ve así, ¿no? Yo me siento igual, claro. Sí, yo creo que los que coleccionamos, investigadores, yo creo que Sí, somos un poco como esa persona, como ese personaje, creo. sí, exacto, porque, no sé, yo veo eso, a veces me agoto y digo, no, no voy a parar, no puedo, pero es casi imposible, es casi como respirar, porque si yo estoy en cualquier lugar que hay una venda de cualquier cosa que sea antigua, yo estoy. O voy a una ciudad diferente, empiezo a hablar, no sé, con una persona de un restaurante o algo así, yo ya pregunto, acá en esta ciudad tenía un fotógrafo minutero, entonces la persona empieza a hablar y yo pregunto si tiene fotografías, yo pregunto a los alumnos, las personas que cuando estoy en la calle o en museo trabajando, también pregunto, ¿tienen su casa? Yo siempre estoy buscando. Y los alumnos Indagando. me regalan también, amigos me regalan también. Entonces yo creo que es una cosa casi sin fin y yo espero que pueda un Sí. día llegar a que vos llegó
más que también con ese compromiso de poder disponibilizar. Bueno, yo hago eso todo el tiempo, ¿no? Tanto que esa palestra que Bárbara dice que voy a hacer, que es una charla, ¿no? Empecé a hacer de manera digital, hacía proyecciones, montaba algo en computador y hacía esa charla en eso. Ahora no, ahora yo llevo las fotografías originales, porque somos analógicos y yo pienso, no hace sentido más. Tengo que las personas tienen que ver eso, tienen que entender cómo es. Entonces, no solo nosotros como los fotógrafos acá, que Gus, que es un compañero sobre todo de trabajo en la minutera, es un gran fotógrafo y todo el tiempo está viendo esas fotos y mira de otra manera. Siempre está diciendo, no, acá, mira cómo es esa pose o cómo esa luz. Entonces, es increíble. Las personas tienen que ver. Entonces, como investigadora, yo tengo ese compromiso que yo hice conmigo de poder compartir. Y vos hice eso, no como esa colección en Biblioteca Nacional, con ese vídeo, que hay otros que después vamos a poner para las personas seguir el libro. Entonces son Sí, muchas cosas para que todos puedan conocer, saber de esa historia, ¿no? exactamente. Mira, cuando pasé mi colección a la Biblioteca Nacional, mi sueño, mi deseo, siempre fue que esto se transformara en un libro. Y yo personalmente tenía muy pocos libros minuteros, o sea, sobre fotografía minutera, porque Claro, existen muy pocos, ¿no? Hoy creo que ya existen más publicaciones, pero hace 10 años, 15 años, no había mucho, nada, poco. nada. Entonces yo dije, ya, ok, voy a ceder mi colección a la biblioteca, pero, más, le puse una condición a la biblioteca. Yo dije, quiero hacer un libro. Entonces ahí me uní con Soledad Abarca, que ella trabajaba en el archivo fotográfico, la jefa del archivo fotográfico, muy apasionada por la fotografía minutera, y Paula Fiamma, que ella es periodista, que ya habíamos trabajado con la fotografía minutera antes. Entonces hicimos un muy buen grupo para armar el libro, porque la Soledad trabajaba ahí. Claro, Hoy la Soledad Abarca es directora de la Biblioteca Biblioteca Nacional, Nacional claro, y ella no era es la jefa increíble, del archivo fotográfico. Entonces hay claro, una increíble, sincronía muy buena, muy genial. Por supuesto que el libro falta más cosas, falta más, ¿no? Porque claro. la investigación no para nunca. Claro, claro. Y No sobre para todo que nunca. también, porque como no es una historia que fue contada, como vos dice, que no se encontraba libros, hay mucho para decir, hay mucho que no está en ningún lugar, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es importante. Tenemos una charla de ese libro, del encuentro, creo, de año pasado, que está acá en nuestra página de Sí. YouTube, que quien quiera saber más puede saber más sobre todo sobre el libro, que está también con Lucio Dias, que es de Brasil, que también hice 2 libros. Y bueno, eso todo va sumando y vamos creando esa historia de la fotografía minutera, no solo en Brasil, no solo en Chile, pero en la América Latina, que creo que es muy importante. Hay trabajos como de Lucas Birki, que es un austríaco, y que él, es muy importante decir eso, él empezó ese trabajo porque está en un libro de un portugués que se llama Jorge Borges, que vos tenés ese libro, ¿no? Y que él apunta para el problema de la fotografía minutera en Afganistán, que cuando entraba el gobierno talibán se sacaba todo, no se podía más sacar, la verdad no se podía más sacar fotos, como pasó ahora otra vez lo mismo problema. Entonces ese chico hizo eso, en una página que describe esa situación, él busca y va a Afganistán y creó un proyecto increíble. Y es importante, sí, no estoy haciendo como una crítica, pero es más importante que nosotros, de nuestros
propios países hacemos eso. Nosotros, porque nosotros tenemos que contar nuestra historia. Y no más uno, acá decimos olhar extranjero, que sería un mirar extranjero sobre esa historia. Porque ese chico tiene un proyecto increíble, pero no sabe cómo es profundamente la historia de fotografía lambi-lambi en Brasil. No sabe profundamente cómo es de Chile. Sabemos hoy por vos. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, yo tengo a vos como un ejemplo en ese sentido. No sé si voy a tener una colección así porque no soy coleccionista. Yo fui adquiriendo la fotografía para poder hacer estas charlas, clases y todo eso, y por la investigación, porque estoy siempre mirando las fotos, investigando, y ellas me responden muchas cosas. Yo saco muchas dudas de estas imágenes, de esta producción de estos fotógrafos, pero es muy importante. En Argentina también hay personas que también tienen ese trabajo. Jimena Delgado también tiene que terminar su maestría, pero también empezó una investigación. Es colombiana, sabe de la fotografía en Colombia, pero también en Argentina. Entonces creo que tenía que espero que sea como un incentivo lo que vos conseguiu todos esos años, 20 años juntando todo eso, y que es muy, muy, muy importante para la historia de la fotografía en Chile, pero también en toda Latinoamérica, ¿no? Porque nosotros sabemos mucho también, intercambiamos informaciones de eso, que son países colonizados que tienen sus historias también. Entonces, ese mirar de un extranjero, no necesitamos, porque estamos haciendo eso, estamos no escribiendo nuestra historia, pero también mirando nuestras miradas a los fotógrafos antiguos y saber esa historia, como vos, que fue buscar y tuve contacto con todos ellos. Bárbara, ¿cuánto tiempo tenemos? Eu não Solo sei para nem saber. ver isso. Hay un lugar arriba, solo para saber se... Não estou sabendo ver. Mas, enfim, eu queria saber sobre os telões, porque eles me chamam muito a atenção por eu trabalhar com artes. E eu ainda quero trabalhar com telão, eu quero ter os meus telões, né? É um projeto. Né? É o sonho de Bárbara, fazer telões. É um sonho meu, eu tenho que parar e fazer o meu telão. Mas eu queria saber por que aí no Chile se preservou tanto esse telão, né? Eles trabalharam até quando com esse telão? Olha, tempo? se trabalharam muito tempo. Olha, mira, yo veo muchos factores. Yo creo que un factor es la tecnología llegó tarde acá. No llegó como países más grandes para nosotros como Brasil, como Argentina, ¿no? Acá demoró para llegar la tecnología, la modernidad. Entonces somos países tal vez como más anticuados, no sé la palabra, países como más atrasados, por así decirlo, ¿no? En cuanto a tecnología. Entonces, este tipo de tecnología yo creo que perduró más tiempo acá que en Brasil. Porque Brasil tenía fábrica, porque Brasil tenía industria, ¿no? Muchas empresas importantes, Kodak, Agfa, todo fabricaba en Brasil, ¿no? Creo. Entonces, y Argentina también tuvo mucha industria también de máquina fotográfica. Aquí, bueno, los fotógrafos minuteros, ellos fabricaban sus propias cámaras. Entonces, no había industria acá. Entonces, yo creo que, bueno, hubo, pero muy poquito, ¿no? Entonces yo creo que esto también responde un poco a la necesidad, yo creo, de sobrevivencia, yo creo, ¿no? Y yo creo que los na verdade, eles conseguiram sobreviver do ofício até pouco tempo atrás. ¿É isso? Exactamente. Entonces yo creo que con los telones, Bárbara, yo creo que pasó lo mismo. Los telones también son usados hasta hoy día. Tú vas a fiestas acá religiosas y vas a ver telones más modernos,
pero vas a ver telones todavía, ainda, ¿no? Entonces, y eso, y yo creo que se mantuvo más la tradición por más tiempo. Tal vez, según mi teoría, debe ser por eso, Uhum. ¿no? Brasil también, por supuesto, lógicamente, ¿no? Es un país muy tradicional también con el tema de las fiestas religiosas, todo, pero no sé, yo no sé si todavía en las fiestas religiosas de Brasil todavía se usan telones de fondo o ya no, Sí. o ya no. Sí, en ejemplo, en Aparecida, que es un lugar como las Vírgenes, ¿no? De otros lugares, como hay en Portugal, Chile, México. En Brasil hay, y todavía sigue un telón, no como antiguos, pero hay un telón de la Virgen. Ay, qué Sí, maravilla. aprende de la iglesia. Wow, qué lindo, Sí, sí, sí. Hay. qué lindo. Mas a Sería gente, muy... mas a gente vê muito mais assim, por exemplo, em Aparecida já tem a igreja, né? A igreja ao fundo. Em Porto Alegre tinha a Praça 15, o chalé. Então a gente vê mais nesses monumentos, né? Mais do que com telões, eu não sei, a Cássia que estuda. Porque el fondo podría ser la propia plaza, Sim. ¿no? Eso va a depender del lugar, si es turístico, si es turismo religioso, de verano. Entonces, eso todo va cambiando de lugar para lugar. Entonces, hay lugares que tenían muchos telones porque no tenía ese fondo. O tenía, porque Aparecida tenía la iglesia del fondo, solo que no tenía espacio para todos los fotógrafos. Entonces, algunos tenían un telón, sí. Eso pasa mucho también. Verdad, verdad. Não Acá, mira, conseguiam, não conseguiam ter o ângulo certo. Exacto. Então, Entonces tenía un verdad, telón, sí, sí, eso pasa. e eram verdad, muitos verdad, fotógrafos. la Aparecida luz, eram muitos fotógrafos, né? sí, Muitos. la Sí, sí, capital, sí, había Lambelande, más de ¿no? 100. Capital lembrando. Sí. Increíble, increíble. Acá pasaba también de que los telones, por ejemplo, de la ciudad moderna de Santiago viajaban por Chile. Entonces la gente se sacaba, en el norte de Chile, la gente se sacaba una foto con un telón de Santiago, porque no podía venir a la capital por una Claro. cosa Eso es económica. increíble, eso es increíble. Entonces, una cosa como de media, como de onírica, como de sueño, Claro, era como, total. vamos a viajar a la capital por medio de un telón, Sí. ¿no? No, O a una ciudad. esa historia es increíble, me encanta, porque eso es proporcionar también algo que es eso, onírico, ¿no? Acá sería fantasioso, ¿no? De que Eso, estás ¿no? en el lugar, y todo bien, no hay problema que es una pintura, ¿no? Entonces, no, es increíble, es increíble. Y eso, vamos sumando las historias, están muy, muy, muy parecidas, pero también se sí, desenvolvieron de maneras muy diferentes. En claro, Chile, claro. ¿hasta cuándo que tuve los fotógrafos en las plazas? Mira, en lo concreto, hasta hoy existe un fotógrafo minutero en Sí, la Plaza de Armas, pero si, digamos una cantidad razonable, yo creo que pero hasta hace... ese fotógrafo hace con cámaras digitales, ya está utilizando cámaras más modernas o utiliza la No, cámara no, minutera. lleva su Luis Maldonado, ¿no? Que somos Sí, amigos, y él lleva su cámara Lambe Lambe, pero minutera. Luis hace los dos, porque Luis, lo que Claro, pasa es que son claro. dos momentos que veo, porque Luis, antes de estar en contacto con vos, hacía fotografías ya digitales, ¿no? Claro, Porque exactamente. migró como todos los Exactamente. fotógrafos. Entonces, en Aparecida hay fotógrafos que fueron fotógrafos minuteros, solo que hoy están con cámaras digitales. Lo que digo, Ah, ese fotógrafo, no, Luis Maldonado es uno, es único, ¿no? Porque es eso. el Ahora único. nosotros, sí, ¿cuánto tiempo, no sé qué año, que sé como que lo último de esos más antiguos, que sería, no sé si la familia de Lucho tenía
fotógrafos, no me Sí, acuerdo. sí, 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 el sí. abuelo, el Es una tío, familia, sí. Entonces, claro, un poco de ese periodo. claro, yo creo ¿Te que como, acuerdas de qué año? ¿Hasta qué como año? ¿Hasta año qué año? 90, yo creo que el año 90, aprox, Como acá, principio del 90, claro. ya así No ya tenía. quedaba muy Claro, poco. Porque en los años 40, década de 1940, habían, según un reportaje que nosotros vimos, habían 5.000 fotógrafos minuteros, 5.000 todo en Chile. en todo el país, ¿no? No, Después, increíble. en los años 70, habían 300 en todo el país. 70, ¿no? Porque estaba la Polaroid de moda Claro, y claro. ¿no? Y después, ya yo creo que a principios de los 80, yo creo que deben haber quedado 150, y después en los años 90 deben haber habido 70, no sé, y hoy quedan 5 Claro. activos. Entonces, No, si es eso. Lucho y unas 3 personas más, 4 personas más, y para de contar, y ahí se muere la tradición de 100 años, ¿no? Claro, no, es increíble. Acá pasa un poco lo mismo y, y eso que fuimos también en porque Brasil es muy grande, entonces hay como, no sé, un número que es imposible saber cuándo acabó y empezó. Cuando acabó en São Paulo, estaba empezando en Brasilia, por ejemplo. Pero gente, yo quiero agradecer muchísimo a todos la participación de Octavio, increíble, espero que tengan gustado. Quien quiera después puede ver su libro, el link de su proyecto, vamos a dejar todo abajo. Los invito para mañana y domingo el encuentro presencial en Balneario de Camboriú. Bárbara, si quieres decir el final llamando a las personas. Então, eu quero convidar a todos, né? Quem quiser vir a Balneário nos dias 9 e 10 de setembro, né? Para participar desse evento, que com certeza vai ser muito bonito. E, e dizer que mesmo com chuva vai rolar, porque a gente vai passar para a Passarela da Barra, né? Ao Exato. invés da gente fazer na praça, a gente vai para dentro da passarela, né? Que é um espaço bem grande e que a gente pode, enfim, fotografar. Isso. Venham, são 10 fotógrafos, né, Bárbara, fazendo retratos. Vai ter demonstração de colorização também, para quem não conhece, que é um processo de colorizar as fotos antigas. Vai ter uma demonstração Né, também. Exato, que acompanhava o Lambi Lambi. Então, a gente espera todos vocês que possam seguir as redes também, que a gente também vai estar ao vivo todos esses dias, mostrando o que vai estar acontecendo lá. E é isso, Otávio, vou te passar a palavra aí para você finalizar, e obrigado mais uma vez por compartilhar. Parabéns pelo trabalho incrível que você tem, super importante não só para o Chile, para a América Latina e, quiçá, para o mundo inteiro também. Muito obrigado, fico muito agradecido pelo convite. Bom, eu desejo que muitas pessoas visitem, né, o Camboriú, o encontro que vai ter, né, porque é muito importante o que vocês estão fazendo, né, muito relevante também para a América Latina toda, e é uma referência para nós, né, também, o encontro que vocês fazem, né. Eu gostaria muito de estar aí, mas por diferentes problemas que não vou conseguir, mas quem puder ir, tem que ir, porque é uma oportunidade maravilhosa, né? Maravilhosa. Bom, quero enviar também um abraço para a equipe que está atrás do vídeo, né, que vocês viram. E aí tem o Íñigo Garcia, que ele é sociólogo, que trabalha comigo, né? E também tem o Luiz Maldonado, né? Que é o fotógrafo Lambi Lambi da Praça de Armas, é o último da capital. E também tem o Luiz Parra, que ele é cineasta, né? Que eu envio um abraço também para eles. E um abraço grande para vocês também. Uma super equipe aí. Um dia a gente faz um trabalho junto com eles para saber como é que foi todas essas gravações que vocês fizeram. E é isso, gente. Eu agradeço. Compareçam amanhã na palestra, compareçam domingo na praça. 10 fotógrafos do Brasil, Argentina, Estados Unidos. E é isso, gente. Bom evento para a gente. Um abraço
E obrigada aí pela audiência. Tchau, tchau. Abraço.